a todas las edades, ¿sí? El recién nacido puede tener convulsiones y tener una epilepsia desde el primer día de vida, o las personas pueden empezar con esto a los 80 años. Y obviamente tienen causas diferentes, ¿no? En el adulto generalmente está más relacionada a patología vascular o a patología asociada a la demencia o a tumores, y sobre todo la patología vascular. Y nosotros en la edad pediátrica, yo soy neurólogo infantil, veo pacientes con epilepsia adultos, pero habitualmente la inmensa mayoría son infantiles, vemos patología mucho más diversa, muchas están genéticamente determinadas, y entonces uno puede tener una mutación que puede ser espontánea o repetirse en la familia y esto predisponer a tener convulsiones, ¿no? Entonces esto es importante y los antecedentes familiares son importantes. Y hay muy variables, ¿no? La mayoría en pediatría son cuadros autolimitados, uno le da una medicación antiepiléptica para que el paciente durante el periodo de 2-3 años que dura tenga menos episodios, pero se curan solos, esto es importante en la edad pediátrica, la mayoría de los chicos, y después hay un 20-30% que sí son refractarias y que necesitan muchos fármacos, incluso aceite de cannabis, incluso cirugías, etcétera, dietas. Y particularmente, ¿qué es lo que sucede al momento? Por ejemplo, como usted dijo, nosotros estamos muy familiarizados con esto de la convulsión, ¿no? Y hablamos de que esta persona tuvo una situación referida a una epilepsia. Pero a nivel orgánico, ¿qué sucede internamente en nuestro cerebro, por ejemplo, mientras las personas ven esta situación de la convulsión? Bueno, está muy buena la pregunta. Hay que dividir las convulsiones en focales y generalizadas, y esto tiene que ver si descarga una parte del cerebro, ¿sí? Por ejemplo, el lóbulo frontal derecho, o si descarga todo el cerebro a la vez, ¿sí? Si descarga una parte del cerebro, el paciente por ahí tiene un signo motor, se le mueve la mano, pero no pierde la conciencia, porque el resto del cerebro está conservado. El paciente se da cuenta, se me está moviendo la mano, no lo puedo controlar y puede pedir ayuda, ¿sí? Las crisis que son generalizadas, que puede ser motoras, si alguno vio una crisis tónico-clónica generalizada, es el paciente que se cae al piso y que se mueve todo el cuerpo a la vez, pierde la conciencia, cuando el cerebro se compromete en toda su extensión, digamos. Y también puede ser una crisis mucho más simple, pero generalizada, que pierde la conciencia, que son los episodios de ausencia. Son muy comunes, por ejemplo, el chico de primer grado que de repente tiene una pausa de 5 o 10 segundos, que dejan de escribir alguna palabra en el dictado. Bueno, eso es una crisis generalizada. Ahí se pierde la conciencia. ¿Qué pasa en el cerebro? Bueno, el cerebro se genera descargas eléctricas en realidad todo el tiempo y descargas químicas todo el tiempo. Se producen en exceso. No se conoce por qué, algunas sí, porque hay causas genéticas, otras no. Hay una excitación desmesurada y hay algunos neurotransmisores, son sustancias químicas en exceso, estimulatorias, y terminan produciendo esto que se ve clínicamente como la convulsión motora, digamos, pero sería una actividad cerebral excesiva, que se llama sincrónica, y que obviamente no es beneficiosa, ¿no? Pero que el cuerpo la piensa como que metabólicamente fue un gasto muy alto. Entonces, después de la convulsión, el paciente queda sumamente cansado, por eso queda con sueño o dormido incluso. Pacientes pueden dormir 3, 4, 5 horas de siesta, porque fue un esfuerzo energético grande, ¿no? Claro, por más que son segundos inclusive a veces estos eventos. Exacto, está buenísimo. A veces son crisis que duran segundos, la mayoría por suerte son menores a 5 minutos, pero igual se genera un gasto metabólico alto y el paciente queda cansado, ¿no? Sí, tal cual. ¿Y hay algún disparador que, digamos, que uno tal vez sin darse cuenta haga o se exponga como para que suceda esto? ¿O simplemente pasa y no hay nada de cómo tal vez anticiparnos? Está muy bien la pregunta también. La mayoría de los adolescentes, por desgracia, hoy es muy frecuente el uso de alcohol a edades tempranas, ¿no? La mayoría de los adolescentes, si se exponen al alcohol, siendo epilépticos, tienen más chances de tener una convulsión, pues el alcohol directamente tiene un fenómeno proconvulsivante directo. El paciente se olvida de tomar la medicación, obviamente tiene mucho más riesgo de tener una convulsión. Y rara vez, porque lo que está en el imaginario colectivo es que las luces generan crisis, digamos, rara vez hay crisis que se llaman estímulos sensibles por algunos estímulos específicos. Entonces, algún paciente al mirar televisión o jugando algún juego electrónico o con las luces de alguna fiesta, digamos, podría tener una crisis, pero sepamos que son los menos.
y que se tiene que repetir la situación para uno decir, bueno, en este tipo de televisor por ahí no tenés que mirar más. Hay las televisiones modernas, y ahí ya entramos en un terreno muy específico, pero tienen menos chance de dar crisis epilépticas desencadenadas por este estímulo que las viejas, ¿no? Sí. Pero bueno, son raros los estímulos, pero es importante. En el adolescente hay que dormir bien, porque la falta de sueño puede producir convulsiones. En el que ya tiene epilepsia, no tomar alcohol o tomar muy poco y con una medida, y tratar de tomar la medicación siempre, ¿no? Y después, bueno, hay algunas muy específicas que serían las luces, los ruidos en chicos que habitualmente tienen una encefalopatía crónica o tienen lesiones cerebrales por hipoxia, a veces hacen crisis desencadenadas por ruidos fuertes, ¿no? Y después hay más raras que te llaman estímulos sensibles también, pero esto es importante. Bien. Y porque supongamos, ¿no?, que estamos hablando de un primer evento en la vida de ya sea un bebé, un niño, un adolescente, sí, o un adulto. ¿Eso, digamos, ya es suficiente como para un diagnóstico? ¿Hay que hacer estudios complementarios, métodos de diagnóstico por imagen, por ejemplo? Bueno, está muy bien la pregunta de nuevo. El primer evento generalmente es diagnóstico en algo que te llamamos, si cumple todos los criterios de algo que le decimos síndrome epiléptico, ¿sí? Que son pacientes que a una edad específica tienen un tipo de crisis epiléptica específica, tienen un electroencefalograma específico, entonces el paciente necesita un electroencefalograma y que uno sabe que se puede repetir en el tiempo. Entonces uno ya puede hacer en el primer evento, por ejemplo, lo que antes se llamaba, hoy se llama autolimitada de la infancia rolándica, o las adolescentes, que son las típicas, las mioclónicas juveniles. Uno puede hacer diagnóstico ya, incluso darle una medicación después del primer evento con un electroencefalograma típico. Siempre hay que tener una resonancia de cerebro para descartar lesiones estructurales. Sí, que los adultos son más frecuentes las vasculares y los tumores, sí, en los chicos alguna malformación genéticamente determinada del cerebro, pero siempre hay que pedir esto. ¿Sí? En agudo, a veces el paciente necesita una tomografía, sobre todo si fue algo traumático, jugando al fútbol. El otro día tuvimos la experiencia con el jugador en La Plata. Entonces la tomografía es lo inmediato, porque descarta inmediatamente en la guardia el paciente no tenga un sangrado, no tenga alguna fractura. Y después la resonancia, a las pocas horas es lo ideal, porque se ve mucho mejor el tejido cerebral para que no haya alguna malformación, un tumor que esté generando todo. Habitualmente, por suerte, estos estudios, sobre todo en pediatría, son normales, y el paciente, a veces hacemos el diagnóstico ante el primer evento, porque es la edad típica, el electroencefalograma típico, y le podemos poner medicación, o a veces no, y esperamos a un segundo evento. Y la mitad de estos chicos no vuelve a tener episodios, y uno no le puso medicación, y se llama convulsión aislada. El que vuelve a tener un segundo evento, o el que reunía todas las características de un síndrome epiléptico característico, ahí sí uno puede ponerle medicación, y en pediatría, por suerte, la inmensa mayoría son solo 2-3 años, ¿no? Uh-huh. Y a partir de este diagnóstico, yo me imagino que del otro lado, una familia, por ejemplo, que lleva a un niño por un primer evento, se imagina un montón de cosas, porque de epilepsia hablamos, pero yo creo, por lo menos, que no siempre es con información validada científicamente. Entonces, bueno, eso hace de que, por ejemplo, una familia piense que a partir de ese diagnóstico, ese niño o ese adolescente, esa niña, no va a poder hacer algunos deportes, no va a poder hacer algunas actividades que hacen los chicos de su edad. ¿Eso es así, doctor? ¿Hay cosas que van a tener que dejar de lado, por ejemplo, una persona con epilepsia? Bueno, de nuevo está muy bien lo que decís, y por suerte casi no se restringe nada en la vida, digamos, y en los deportes pasaría lo mismo, ¿no? Sería bueno que esté muy supervisado en el agua, cualquier paciente, ¿sí? Entonces, yo que sobre todo hago pediatría, ningún paciente con menos de 10, 12 años, nada solo, ¿sí? Pero una cosa es que el profesor ve a 15 chicos en una clase de natación, y una cosa es que sepa y individualice que hay uno que tiene epilepsia. Hay que mirarlo casi en forma permanente. Uno no puede estar durante 1 minuto y medio no mirando a un paciente que tenía convulsiones frecuentes y que está nadando, ¿se entiende? Entonces no le prohibimos nadar, pero tiene que tener una supervisión permanente. Lo mismo el adulto, no debería nadar solo ni en el mar, ni en un lago, ni en una pileta. Uno, si tiene una convulsión y pierde la conciencia, se puede ahogar. Este es el máximo riesgo, ¿no? El agua es el máximo riesgo. Después, bueno, lo ideal es no tener exposición clara a un traumatismo de cráneo. Entonces, si el paciente compite karate, bueno, por ahí se lo trata de persuadir a hacer otro tipo de deporte, ¿no?
eso se va charlando, pero uno sabe que hay deportes que son más peligrosos. Después, bueno, sobre todo en el adolescente, el adulto joven, los deportes extremos, en solitario, y bueno, la verdad que el alpinismo, mountain bike, etcétera, la montaña, bueno, uno trata de no hacerlo, ¿no? Que pondrían en riesgo la vida. Ahora, la inmensa mayoría de los deportes que estamos acostumbrados los hacen con total normalidad, y hemos tenido pacientes, y tengo pacientes que compiten, ¿no? Que compiten al fútbol, que compiten al tenis, es una vida, la inmensa mayoría de los pacientes normal, ¿no?